Personajes bíblicos clave, importantes, 50 hombres que debes conocer. Introducción. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha levantado a hombres comunes para cumplir propósitos extraordinarios. Desde patriarcas como Adán y Abraham, hasta profetas como Isaías y Jeremías, reyes como David y Josías, y apóstoles como Pedro, Pablo y Juan, estos personajes fueron instrumentos del plan divino de redención, justicia y esperanza. Este recorrido reúne a 50 hombres clave de la Biblia, sobre su vida y ministerio, que ilustran su impacto espiritual. A través de sus triunfos y fracasos, fidelidad y arrepentimiento, descubrimos cómo Dios obra a través de los tiempos, culturas y circunstancias. Este estudio no es solo una colección de biografías, sino un reflejo del corazón de Dios obrando a través de seres humanos imperfectos para llevar a cabo su propósito eterno. Ya seas creyente, estudioso de la Biblia o simplemente alguien que busca inspiración, estas historias te enseñarán, desafiarán y animarán en tu caminar espiritual. Primeros patriarcas, Adán, Noé, Abraham. La Biblia es un libro que cuenta historias fascinantes y personajes que marcaron la historia de la fe, y en este documento se explorarán los personajes bíblicos clave, como Adán, Noé y Abraham, que son fundamentales en la narrativa bíblica. Adán fue el primer ser humano creado por Dios, y su desobediencia trajo el pecado y la muerte al mundo, como se menciona en Romanos 5, 12, y su historia nos enseña sobre la importancia de la obediencia a Dios. Noé fue un hombre justo que halló gracia ante Dios en un mundo corrupto, y su obediencia ejemplar se refleja en Génesis 6, 22, cuando construyó un arca que salvó a su familia y a los animales del diluvio universal. Abraham, considerado el padre del pueblo de Israel, es un modelo de fe que dejó su hogar en Ur siguiendo el llamado de Dios hacia una tierra desconocida, y recibió la promesa de que sería padre de una gran nación, y su fe se manifestó poderosamente cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a Dios. En este documento, se presentarán 5 hechos claves sobre la vida y ministerio de cada personaje, así como 5 versículos bíblicos relevantes de la versión Reina Valera 1909, para profundizar en la importancia de estos personajes bíblicos clave. En la historia de estos personajes nos enseña, inspira y nos conecta con el plan de Dios, y su legado sigue siendo relevante en la actualidad, lo que hace que su estudio sea fundamental para entender la narrativa bíblica y la fe cristiana. Abraham, Moisés, David y Salomón. Abraham es venerado en el judaísmo, cristianismo e islam como patriarca de la fe, y su fe es destacada en Génesis 15, 6, donde se dice que y creyó a Jehová, y contóselo por justicia. Moisés fue el líder escogido por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, y recibió la ley en el monte Sinaí, guiando a los israelitas durante 40 años por el desierto, como se menciona en Éxodo 3, 10, donde se recoge su llamamiento: «Ven por tanto ahora, y enviarte a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto». David fue el segundo rey de Israel, un valiente guerrero conocido por derrotar a Goliat, músico, poeta y antepasado de Jesús, quien se arrepintió sinceramente de sus fallos, como el adulterio con Betsabé y la muerte de Urías, y recibió un pacto de Dios, asegurando que su trono sería establecido para siempre, como se describe en Hechos 13, 22. Salomón, hijo de David y tercer rey de Israel, es conocido por su extraordinaria sabiduría, riqueza y por construir el primer templo en Jerusalén, y gobernó durante un periodo de paz y prosperidad sin precedentes en Israel, expandiendo sus fronteras y estableciendo relaciones comerciales con naciones distantes. Aunque en sus últimos años se apartó de Dios debido a la influencia de sus muchas esposas extranjeras, como se menciona en 1 Reyes 4, 29. Profetas Isaías y Jeremías. Isaías fue uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, cuyas profecías abarcan juicios contra Israel y las naciones, la restauración futura y, notablemente, predicciones detalladas sobre el Mesías, destacando su importancia en la historia bíblica. Isaías profetizó durante los reinados de varios reyes de Judá, incluyendo Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, y su libro contiene algunas de las profecías mesiánicas más importantes, como el nacimiento virginal y el siervo sufriente, que se encuentran en pasajes como Isaías 9, 6. Jeremías, conocido como el profeta llorón, ministró durante los últimos días del reino de Judá, advirtiendo sobre el juicio inminente de Dios y predicando un mensaje de juicio y sumisión a Babilonia, lo que le trajo mucho sufrimiento y persecución, y también profetizó sobre un nuevo pacto, como se menciona en Jeremías 1, 5. Juan el Bautista y Jesús. Juan el Bautista vivía en el desierto,
vestía con pelo de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre, ejemplificando su separación del mundo, y predicaba y bautizaba en el río Jordán, llamando al pueblo a prepararse para la venida del Mesías mediante el arrepentimiento sincero, e identificó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, considerado el Hijo de Dios, el Mesías prometido y el Salvador del mundo, nació virginalmente en Belén, enseñó sobre el reino, realizó milagros y llamó a 12 apóstoles para continuar su obra, murió crucificado en Jerusalén para expiar los pecados de la humanidad, resucitó al tercer día, venciendo la muerte y ofreciendo vida eterna, y ascendió al cielo y prometió regresar, enviando al Espíritu Santo a sus seguidores. La vida, muerte y resurrección de Jesús son el fundamento de la fe cristiana y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, y su ministerio fue preparado por profetas como Isaías, Jeremías y Juan el Bautista, quienes desempeñaron un papel importante en la historia de la salvación. La misión redentora de Dios se resume en Juan 3:16, donde se establece que Dios dio a su Hijo unigénito para que aquellos que creen en Él tengan vida eterna, y la enseñanza de Jesús sobre el amor, el perdón y la gracia transformó la historia humana. Otros patriarcas: Abel, Enoc, Isaac. Abel, el segundo hijo de Adán y Eva, es recordado como el primer hombre justo y el primer mártir, ya que ofreció a Dios las primicias y la grosura de sus rebaños con un corazón sincero y fiel, y su ofrenda fue aceptada por Dios, lo que provocó la envidia de su hermano Caín y su asesinato. Enoc, un patriarca antediluviano, mantuvo una relación cercana y constante con Dios, descrita como caminar con Dios, y vivió 365 años, pero no experimentó la muerte física, sino que desapareció, porque le llevó Dios de manera sobrenatural. Isaac, el hijo milagroso de Abraham y Sara, fue heredero del pacto de Dios con Abraham y padre de Jacob y Esaú, y su vida estuvo marcada por eventos significativos como su nacimiento milagroso, el intento de sacrificio en el monte Moriah, su matrimonio con Rebeca y la bendición a sus hijos antes de su muerte. La fe y la relación con Dios son temas comunes en las historias de estos personajes bíblicos, como se destaca en Hebreos 11, donde se menciona la fe de Abel y Enoc, y en la vida de Isaac, que refleja la promesa y la providencia de Dios en la historia de la humanidad. En la narración de Génesis 22:9 describe cómo Abraham edificó un altar y ató a su hijo Isaac, lo que prefigura el sacrificio de Cristo, y muestra la fe y obediencia de Abraham a Dios. Jacob y José. Jacob, nieto de Abraham e hijo de Isaac, tuvo una visión de una escalera que llegaba al cielo en Betel, donde Dios le confirmó las promesas hechas a Abraham, y más tarde luchó con un ser divino en Peniel, recibiendo el nombre de Israel y una bendición especial. A lo largo de su vida, Jacob se transformó a través de diversas pruebas, y sus descendientes formaron la nación de Israel, cumpliendo la promesa divina de una gran descendencia, como se marca en Génesis 32:28. José, hijo predilecto de Jacob, fue vendido como esclavo por sus hermanos celosos, pero a través de la providencia divina, ascendió a gobernador de Egipto, salvando a su familia y a la nación egipcia de la hambruna, y demostró su capacidad para perdonar, como se refleja en Génesis 50:20. Líderes de la conquista y jueces: Caleb, Josué, Gedeón, Sansón. Caleb, representante de la tribu de Judá, exploró la tierra de Canaán durante 40 días y, junto con Josué, instó al pueblo a confiar en Dios y tomar posesión de la tierra prometida sin temor a sus habitantes, y a la edad de 85 años, conquistó Hebrón como su herencia, demostrando que la promesa de Dios permanece firme para quienes perseveran en la fe. Caleb fue uno de los 2 espías que confiaron en la promesa divina sobre Canaán y dio un informe favorable, lo que le permitió entrar en la tierra después de 40 años de peregrinación en el desierto, demostrando su valentía y la fidelidad de Dios con quienes le son fieles. Josué, sucesor de Moisés, lideró a Israel en la conquista militar de Canaán y supervisó la distribución de la tierra prometida entre las 12 tribus, comenzando con el cruce milagroso del río Jordán y la conquista de Jericó, y finalizando con un llamado a servir a Jehová. Gedeón, un juez de Israel, fue levantado por Dios para liberar a su pueblo de la opresión madianita, y después de recibir señales de Dios, logró una victoria milagrosa con solo 300 hombres, utilizando trompetas, cántaros y antorchas, y rehusó ser rey, afirmando que solo Jehová debía reinar. Sansón, otro juez de Israel, fue consagrado como nazareo desde antes de nacer y dotado por Dios con fuerza sobrenatural para luchar contra los filisteos, pero su debilidad por las mujeres lo llevó a ser traicionado por Dalila, y en su último acto de fe, derribó el templo filisteo, demostrando su dedicación a Dios a pesar de sus debilidades. Samuel y Saúl.
Samuel fue un personaje clave en la historia de Israel, concebido en respuesta a las fervientes súplicas de su madre Ana, quien lo dedicó al servicio del tabernáculo desde su infancia, y recibió su primera revelación divina cuando Dios lo llamó por su nombre en la noche, anunciándole el juicio contra la casa de Elí. Samuel ejerció como juez itinerante, recorriendo anualmente Betel, Gilgal y Mizpa para administrar justicia con integridad y sabiduría, y por mandato divino, ungió tanto a Saúl como a David, marcando la transición de Israel de una confederación tribal a una monarquía. Saúl, el primer rey de Israel, fue elegido y ungido por Samuel, pero desoyó los mandatos divinos y fue rechazado, lo que llevó a su ruina y a la de su dinastía, y finalmente murió en batalla contra los filisteos. Profetas Elías y Eliseo. Elías fue un profeta poderoso en el reino del norte de Israel durante el reinado de Acab y Jezabel, defendió fervientemente la adoración a Jehová contra el culto a Baal, y anunció una sequía de 3 años como juicio por la idolatría de Israel, siendo sustentado milagrosamente por cuervos y luego por una viuda en Sarepta. Otros personajes mencionados en el texto incluyen a Ana, la madre de Samuel, Elí, el sacerdote que cuidó a Samuel en su infancia, y David, quien fue ungido por Samuel como rey de Israel después del rechazo de Saúl, y Dalila, quien descubrió el secreto del cabello de Sansón, otro personaje mencionado en el texto. Eliseo fue un profeta en Israel que sucedió a Elías, y su ministerio se caracterizó por numerosos milagros, incluyendo la sanidad de Naamán el sirio, la multiplicación del aceite de una viuda y la resurrección del hijo de la sunamita, y recibió una doble porción del espíritu de Elías después de que Elías arrojó su manto sobre él. Eliseo también tuvo un encuentro con Dios en Horeb y fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, como se narra en 2 Reyes 2:11, y después de su muerte, sus huesos resucitaron a un hombre que fue arrojado en su sepulcro, demostrando el poder persistente de Dios. Rey Josías y Esdras el escriba. Josías fue uno de los últimos reyes de Judá, conocido por su profunda piedad y por llevar a cabo una gran reforma religiosa, y ascendió al trono a la edad de 8 años, iniciando reparaciones en el templo de Jerusalén, durante las cuales se encontró el libro de la ley, lo que llevó a un arrepentimiento y renovación del pacto con Dios. Esdras era un escriba diligente y profundamente versado en la ley de Moisés, y su dedicación al estudio de las Escrituras lo convirtió en una autoridad respetada, capaz de interpretar y enseñar con precisión los mandamientos divinos, y después de regresar a Jerusalén, se enfrentó al problema de los matrimonios mixtos entre judíos y extranjeros, que amenazaban la identidad religiosa del pueblo. La vida y el ministerio de estos personajes bíblicos, como Eliseo, Josías y Esdras, son ejemplos de la fidelidad y el compromiso con la voluntad de Dios, y su legado continúa inspirando y guiando a las generaciones posteriores en su búsqueda de una relación más profunda con Dios. Esdras y Nehemías, restauración post-exilio. Esdras, un sacerdote y escriba descendiente de Aarón, lideró el segundo grupo de exiliados judíos que regresaron de Babilonia a Jerusalén, con la misión de enseñar la ley y restaurar la vida religiosa de la comunidad judía, autorizado por el rey persa Artajerjes. Junto con Nehemías, Esdras ayudó a restablecer la observancia de la ley y las festividades judías, sentando las bases para el judaísmo postexílico, y su momento más conmovedor se registra en Nehemías 8:8, donde se describe una lectura pública de la ley de Dios que marcó un renacimiento espiritual para el pueblo. En Nehemías, quien servía en la corte del rey Artajerjes, intercedió por Jerusalén y obtuvo permiso real para reconstruir la ciudad, organizando a los habitantes por familias para reconstruir secciones del muro y corrigiendo abusos económicos como la usura. Nehemías lideró la reconstrucción de los muros de Jerusalén en solo 52 días, a pesar de la fuerte oposición de los enemigos de Judá, y su liderazgo combinó oración, planificación estratégica y acción decidida, como se describe en Nehemías 4:6. Job y Mardoqueo. Job, la figura central del libro que lleva su nombre, es descrito como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, quien experimentó un sufrimiento inmenso cuando Satanás obtuvo permiso de Dios para probar su fe, pero mantuvo su integridad y declaró la soberanía de Dios, como se describe en Job 1:21. Y a través de su experiencia, Job reconoció la soberanía de Dios y fue restaurado y bendecido doblemente, después de dialogar con 3 amigos y tener un encuentro con Dios, lo que lo llevó a una mayor comprensión y aprecio por la fe y la providencia divina. Mardoqueo, un judío de la tribu de Benjamín, jugó un papel crucial en la salvación del pueblo judío de la aniquilación planeada por Amán en el imperio persa, trabajando con su prima Esther, quien se convirtió en reina, para exponer el plan genocida de Amán. Mardoqueo se negó a inclinarse ante Amán debido a sus principios religiosos,
lo que desencadenó la ira de Amán y su plan para exterminar a todos los judíos, pero finalmente fue honrado por el rey por su lealtad y dedicación a su pueblo. Profetas del exilio: Daniel, Ezequiel, Jonás. Daniel, un joven noble judío, fue llevado cautivo a Babilonia y se destacó por su sabiduría, integridad y fidelidad a Dios, incluso bajo presión pagana, y recibió revelaciones detalladas sobre el futuro de Israel, los imperios mundiales y la venida del Mesías. Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor sobre la gran estatua que representaba los reinos mundiales futuros, y fue arrojado al foso de los leones por orar a Dios desafiando un decreto real, pero fue librado milagrosamente, demostrando la protección divina sobre quienes permanecen fieles. Ezequiel, un sacerdote llamado a ser profeta durante el exilio babilónico, recibió visiones de la gloria de Dios, el valle de huesos secos, el templo futuro, el juicio de Jerusalén y profecías contra naciones, y se convirtió en un profeta importante en la historia del pueblo judío. El ministerio de Ezequiel comenzó con una visión impresionante de la gloria de Dios junto al río Quebar, que estableció el tono sobrenatural de su mensaje y lo llevó a realizar actos simbólicos y profetizar contra las naciones vecinas que se regocijaron por la caída de Judá. Jonás fue un profeta de Israel llamado por Dios para predicar arrepentimiento a Nínive, la capital del imperio asirio, pero inicialmente desobedeció y huyó en barco hacia Tarsis, hasta que una tormenta y su experiencia en el vientre de un gran pez lo llevaron a reconsiderar su misión y finalmente predicar en Nínive, lo que provocó un arrepentimiento masivo en la ciudad. Primeros apóstoles: Pedro y Andrés. Pedro, originalmente un pescador llamado Simón, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús y a menudo portavoz y líder del grupo, y después de negar a Jesús 3 veces, se arrepintió amargamente y fue restaurado, predicando audazmente en Pentecostés y liderando la iglesia en Jerusalén. Andrés, hermano de Simón Pedro, fue originalmente seguidor de Juan el Bautista y fue uno de los primeros en reconocer a Jesús como el Mesías, y su ministerio se caracterizó por conectar personas con Cristo, como cuando llevó a su hermano Simón Pedro a Jesús y facilitó el encuentro entre unos griegos y Jesús. Los personajes bíblicos como Ezequiel, Jonás, Pedro y Andrés desempeñaron un papel importante en la historia de la fe, ya que cada uno de ellos tuvo una experiencia única con Dios y llevó a cabo una misión específica, ya sea a través de la profecía, la predicación o el liderazgo, y sus historias siguen inspirando a los creyentes en la actualidad. Andrés, hermano de Simón Pedro, fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús, después de escuchar a Juan el Bautista señalar a Jesús como el Cordero de Dios, y su primer acto significativo fue encontrar a su hermano y decirle: «Hemos hallado al Mesías». A lo largo de los Evangelios, Andrés aparece como alguien que conecta a las personas con Jesús, estuvo presente en la alimentación de los 5,000, señalando al muchacho con los panes y peces, y junto con Felipe, llevó a unos griegos que querían ver a Jesús, demostrando su corazón evangelístico. Apóstoles Santiago y Juan. Santiago, hermano de Juan y apóstol de Jesús, era pescador de oficio y trabajaba en el negocio familiar con su padre Zebedeo y su hermano Juan en el mar de Galilea, y cuando Jesús los llamó, ellos dejaron inmediatamente su trabajo y a su padre para seguirlo. Como parte del círculo íntimo de Jesús junto con Pedro y Juan, Santiago presenció eventos extraordinarios que otros discípulos no vieron, como la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración y la agonía de Jesús en Getsemaní, y a pesar de su temperamento impetuoso, se transformó a través de su caminar con Cristo, hasta el punto de entregar su vida como el primer apóstol mártir. Juan, hermano de Santiago y apóstol de Jesús, se refirió a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba y formó parte del círculo íntimo, presenciando momentos cruciales como la transfiguración y Getsemaní, y a diferencia de la mayoría de los apóstoles, no murió como mártir, sino que vivió hasta una edad avanzada y recibió la revelación del Apocalipsis en la isla de Patmos. Los hermanos Santiago y Juan, junto con Andrés, jugaron un papel importante en la vida y ministerio de Jesús, y su dedicación y fe en él los llevaron a convertirse en líderes clave en la iglesia primitiva, con Santiago siendo el primer apóstol mártir y Juan viviendo hasta una edad avanzada y recibiendo la revelación del Apocalipsis. Del autor del Evangelio de Juan, 3 epístolas y el Apocalipsis es tradicionalmente considerado como enfatizando temas de amor, luz y vida, aunque el texto no especifica claramente quién es este autor. Apóstoles Felipe, Mateo y Tomás. Felipe, originario de Betsaida, fue llamado directamente por Jesús al día siguiente de llamar a Pedro y Andrés, y se caracterizó por un enfoque práctico y analítico, como se evidencia en su cálculo del costo de alimentar a los 5,000, que estimó en 200 denarios de pan. Mateo, también llamado Leví,
Era un recaudador de impuestos en Capernaum cuando Jesús lo llamó, y dejó su lucrativo puesto inmediatamente para seguir a Jesús, ofreciendo un gran banquete en su casa para presentar a sus antiguos colegas al Maestro. La profesión de Mateo como recaudador de impuestos era despreciada por los judíos, ya que los publicanos trabajaban para Roma y frecuentemente eran corruptos, cobrando más de lo debido, pero Mateo abandonó su puesto para seguir a Jesús y más tarde se convirtió en el autor del primer evangelio. Tomás, también conocido como Dídimo, fue uno de los 12 apóstoles y es famoso por su inicial incredulidad ante la resurrección de Jesús, pero mostró una lealtad valiente cuando Jesús decidió regresar a Judea para visitar a Lázaro, y más tarde expresó honestamente su confusión durante la última cena, lo que provocó la revelación de Jesús como el camino, la verdad y la vida. La historia de Tomás es más compleja que solo su incredulidad inicial, ya que después de ver a Jesús resucitado, hizo la confesión más explícita de la deidad de Cristo, diciendo Señor mío y Dios mío, lo que demuestra su creencia y lealtad a Jesús. Apóstoles Santiago el Menor y Matías. Santiago, hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús y aparece en todas las listas de los apóstoles en los evangelios sinópticos y en el libro de Hechos, aunque no se registran palabras o acciones específicas suyas. Estuvo presente en el aposento alto cuando el Espíritu Santo descendió, participando en el nacimiento de la iglesia primitiva, y su fidelidad constante demuestra que el servicio silencioso es tan valioso como el liderazgo visible. Otro apóstol importante fue Matías, quien fue elegido por los apóstoles restantes para reemplazar a Judas Iscariote después de la ascensión de Jesús, restaurando el número de los 12, y había sido un seguidor de Jesús desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Matías fue propuesto junto con José Barsabás para reemplazar a Judas, y fue seleccionado mediante el echar suertes tras la oración de los apóstoles pidiendo la guía de Dios en esta importante decisión, lo que lo convirtió en el 12º apóstol. La tradición también menciona a otro personaje que mostró valentía y honestidad, y que después de ver a Jesús resucitado, exclamó Señor mío y Dios mío, y que posteriormente evangelizó en la India, donde murió como mártir. Pablo y Lucas. Pablo, inicialmente llamado Saulo, comenzó como un fariseo celoso que perseguía activamente a los cristianos, pero su vida cambió radicalmente tras un encuentro con Cristo resucitado camino a Damasco, convirtiéndose en el apóstol preeminente a los gentiles y autor de gran parte del Nuevo Testamento. Realizó 3 grandes viajes misioneros, plantando iglesias por todo el Imperio Romano y desarrollando teología cristiana fundamental, y sufrió numerosos encarcelamientos y dificultades, como él mismo resume en 2 Timoteo 4, 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Finalmente, Pablo fue martirizado en Roma, probablemente decapitado bajo el emperador Nerón, después de una vida dedicada a la propagación del Evangelio a los gentiles. A Lucas, por otro lado, se distingue por su enfoque histórico riguroso, como se evidencia en el prólogo de su Evangelio, donde explica que escribió con diligencia y orden, produciendo un relato cronológico detallado que abarca desde el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista hasta la llegada de Pablo a Roma. Como colaborador cercano de Pablo, Lucas lo acompañó en partes cruciales de sus viajes misioneros, identificables por las secciones Nosotros en Hechos, y su lealtad fue especialmente notable durante los momentos difíciles, como señala Pablo en 2 Timoteo 4, 11, Lucas solo está conmigo. La formación médica de Lucas añadió una dimensión compasiva a su ministerio, atendiendo posiblemente las necesidades físicas de Pablo y otros mientras servía en el equipo misionero, ganándose el apelativo de el médico amado, Colosenses 4, 14. Figuras de la iglesia primitiva, María, Marcos, Esteban, Felipe el diácono. María, la madre de Marcos, también jugó un papel importante en la iglesia primitiva, ya que su casa en Jerusalén servía como centro de reunión para los primeros cristianos, incluso cuando Pedro fue liberado milagrosamente de la prisión. Marcos, también conocido como Juan Marcos, acompañó a Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero, pero los dejó prematuramente en Perge de Panfilia y regresó a Jerusalén, lo que causó un desacuerdo serio entre Pablo y Bernabé, aunque más tarde se reconcilió con Pablo, quien lo consideró útil para el ministerio. Esteban, uno de los 7 hombres elegidos para servir como diáconos en la iglesia primitiva de Jerusalén, fue descrito como varón lleno de fe y del Espíritu Santo y realizó grandes prodigios y señales entre el pueblo, pero fue acusado falsamente de blasfemia y apedreado hasta la muerte, convirtiéndose en el primer mártir cristiano. Felipe, otro de los 7 diáconos elegidos,
se convirtió en un evangelista pionero tras la persecución que siguió a la muerte de Esteban, y llevó el evangelio a la región de Samaria, donde su predicación y los milagros que realizaba provocaron un gran avivamiento. Y también bautizó a un funcionario etíope que se convirtió al cristianismo después de que Felipe le explicara las Escrituras. La vida y el ministerio de estos personajes bíblicos, como Marcos, Esteban y Felipe, son ejemplos importantes de la expansión del cristianismo en sus primeros años, y su dedicación y sacrificio sentaron las bases para la propagación del Evangelio en diferentes partes del mundo. En la reconciliación de Marcos con Pablo y su posterior consideración como útil para el ministerio demuestra la importancia de la restauración y el perdón en la comunidad cristiana, mientras que el martirio de Esteban y la evangelización de Felipe muestran el poder y la eficacia del testimonio cristiano en la faz de la adversidad y la oposición. Expansión a los gentiles y colaboradores. Cornelio, Bernabé. En la sección describe a varios personajes bíblicos clave, comenzando con Cornelio, un centurión romano piadoso y temeroso de Dios que se convirtió al cristianismo después de recibir la visita de un ángel y escuchar el mensaje de Pedro, lo que marcó un punto de inflexión crucial en la expansión del Evangelio a los gentiles. Cornelio es descrito como un hombre que daba muchas limosnas y oraba a Dios constantemente, demostrando una sincera búsqueda espiritual, y su conversión fue guiada por visiones divinas tanto para él como para Pedro. Otro personaje destacado es Bernabé, un levita chipriota apodado Hijo de Consolación por los apóstoles, quien fue un líder generoso y alentador en la iglesia primitiva, y jugó un papel crucial como puente entre los apóstoles y Pablo, presentándolo ante ellos y defendiendo a Marcos cuando Pablo no quería darle una segunda oportunidad. En la sección también menciona a Felipe, quien fue arrebatado por el Espíritu del Señor después de bautizar a un eunuco etíope, y más tarde hospedó a Pablo en Cesarea, y a Pablo mismo, quien fue defendido por Bernabé ante los apóstoles recelosos en Jerusalén. Finalmente, se menciona a Timoteo, quien fue criado por su madre judía Eunice y su abuela Loida, quienes le instruyeron en las Escrituras desde su infancia, estableciendo una base sólida para su futuro ministerio, aunque la sección proporcionada no ofrece más detalles sobre su vida y ministerio. Colaboradores de Pablo, Timoteo y Tito. Timoteo fue un joven creyente de Listra, hijo de una madre judía llamada Eunice y un padre griego, que se convirtió en uno de los compañeros más cercanos y confiables de Pablo, y demostró flexibilidad por el bien del Evangelio sin comprometer las verdades esenciales al aceptar ser circuncidado por razones misioneras. A pesar de su juventud y aparente timidez, Timoteo permaneció fiel hasta el final, incluso visitando a Pablo durante su último encarcelamiento cuando otros lo habían abandonado, y recibió 2 epístolas personales con instrucciones sobre el liderazgo de la Iglesia. Fue asignado por Pablo para supervisar la Iglesia en Efeso, donde enfrentó desafíos como la falsa doctrina y la organización eclesial, y recibió instrucciones detalladas en las epístolas pastorales para abordar estos desafíos. Por otro lado, Tito fue un creyente gentil y colaborador cercano de Pablo, que representó un caso de prueba en el Concilio de Jerusalén, donde no fue obligado a circuncidarse, estableciendo un precedente para la libertad cristiana. Tito demostró habilidades diplomáticas excepcionales al ser enviado por Pablo a la problemática iglesia de Corinto, donde logró resolver conflictos y organizar la ofrenda para los santos de Jerusalén, y también fue dejado en la isla de Creta para corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad. En Creta, Tito enfrentó el desafío de organizar iglesias en un entorno culturalmente difícil, y recibió una epístola con instrucciones sobre liderazgo y la sana doctrina para guiarlo en su tarea. La relación de Tito con Pablo fue muy estrecha, y su regreso con buenas noticias de Corinto fue un gran consuelo para Pablo, quien escribió: Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. 2 Corintios 7, 6. Resumen final: un legado de fe, liderazgo y redención. Los 50 hombres presentados en este estudio nos muestran el abanico completo de la experiencia humana: obediencia, duda, victoria, fracaso, restauración y fe. Desde la creación hasta el Apocalipsis, sus vidas forman una gran narrativa donde Dios es el autor y protagonista. A través de ellos aprendemos que la fe mueve montañas, como la de Abraham y Josué; que el arrepentimiento restaura, como en David y Pedro; que la obediencia trae recompensa, como en Moisés, Samuel y Pablo; que la proclamación del Evangelio transforma naciones, como lo vivieron Felipe, Esteban y Bernabé. Cada personaje bíblico refleja un aspecto del carácter de Dios y de su plan para la humanidad. Estudiar sus vidas no solo honra su legado,
sino que nos ayuda a discernir nuestro propio llamado y lugar dentro del propósito eterno de Dios. Que cada nombre aquí mencionado te inspire a vivir con propósito, caminar con fe y servir con humildad. Porque la historia de la redención aún continúa, y tú también formas parte de ella. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025